El Cardenal Juárez. El Cardenal Juárez. El Cardenal Juárez. El Cardenal Juárez. Advertencia. Todo lo dicho en este audio es verificado y sustentado con veracidad de la recopilación exhaustiva de dichos temas. No fomento la violencia hacia estos personajes. No soy paranoico, ni quiero que ustedes lo sean. Escuchen este audio con fines históricos y no conspirativos. Libertad y expresión. Libertad y expresión. El origen de la historia de México en su misión masónica. Parte 1. El Grupo Tlacomulco. Estimados miembros de la élite mexicana, les he preparado una sección cuyo propósito es fomentar el origen verdadero de este país gobernado y manipulado por políticos masónicos y grupos secretos. No busco fomentar el odio a mi audiencia, quiero darles a entender que han sido engañados y manipulados por grupos selectos con altos mandos en las esferas políticas de cada una de sus identidades. Quiero mencionar la exhaustiva recopilación de datos, y todos estos provenientes de libros verificados durante el lapso de estas épocas, y mostrados por los medios de comunicación no habituales en México. Estos grupos han luchado y han manipulado a la sociedad mediática mediante propaganda o guerra sucia. A lo largo de esta recopilación, tenemos 4 grupos secretos y muy selectos, que han peleado a lo largo de la historia de México por la presidencia de México: el Yunque, el Círculo Negro, el Grupo Tlacomulco y los Tecos. Este segmento empezaremos con uno muy peculiar, el Grupo Tlacomulco, un grupo que desde 1942 ha tomado la lucha por la presidencia de la República y que a 9 meses de su lucha termine con una gran marginación económica y social. Hablo del actual régimen dictatorial de Enrique Peña Nieto y el actual presidente del Estado de México, Alfredo del Mazo. El Grupo Tlacomulco es una presunta agrupación de políticos mexicanos miembros del Partido Revolucionario Institucional, que tendrían su campo de acción en el Estado de México. Se ha hecho mención a que su principal líder y mentor fue Carlos Ángel González y Benjamín Miti Martínez Guerrero. Ninguno de los supuestos miembros de este grupo ha aceptado su existencia, negándolo reiteradamente. Supuestamente una profeta habría dado origen a la anécdota que alimentó el mito del Grupo Tlacomulco, como se menciona en un fragmento del libro Negocios de Familia, autoría de Francisco Cruz y el investigador experto en el tema sobre el Grupo Tlacomulco, Jorge Toribio Cruz Montiel, autor de los libros El Grupo Tlacomulco, Secretos, Editorial Ágora, 2000, y El Grupo Tlacomulco Revelaciones 1915-2006, Editorial Ágora, 2006. En 1940, doña Francisca Castro Montiel, vidente del pueblo, reunió a los notables del municipio para profetizarles con voz de arcano mayor: 6 gobernadores saldrán de este pueblo, y de este grupo compacto, uno llegará a la presidencia de la República. El Grupo Tlacomulco aparentemente fue creado alrededor de Isidro Fabela, político, diplomático, jurista y exgobernador del Estado de México entre 1942 y 1945, y recibió su nombre de la ciudad de Atlacomulco, en el Estado de México, de donde la mayoría de sus miembros eran oriundos. El fallecimiento de Carlos Ángel se menciona como la probable razón principal de que el grupo tuviese una lucha por el liderazgo de este, que se manifestaría con los enfrentamientos públicos entre algunos de sus miembros. Otros mencionan que al final, el Grupo Tlacomulco no es una organización como tal, con estructura, reglas, liderazgo y jerarquía formal, más bien es un término de prensa, para representar a supuestos nexos laborales y familiares de algunos políticos del dicho estado. Los gobernadores del Estado de México que han sido originarios de Atlacomulco han sido Isidro Fabel, Alfredo del Mazo Vélez, Alfredo del Mazo González, Salvador Sánchez Colín, Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellos fueron precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, y Enrique Peña Nieto es el actual presidente de la República. Carlos Ángel González no nació en Atlacomulco, pero vivió gran parte de su vida ahí al inicio de su carrera y como profesor. Fuente: ferrusca.files.wordpress.com, weblink y es.wikipedia.org, weblink. Uno de sus fundadores de este grupo fue Isidro Fabel Alfaro, nacido en Atlacomulco, Estado de México, el 29 de junio de 1882, Cuernavaca, Morelos, y fallecido 12 de agosto de 1964, fue un abogado, escritor, periodista, historiador, lingüista, filólogo, diplomático y académico mexicano. Isidro Fabela se tituló como abogado en 1908. Desempeñó diversos cargos políticos y diplomáticos. Fue contemporáneo y amigo de los fundadores del Ateneo de la Juventud en 1909, Antonio Caso, Ricardo Gómez Robero, José Vasconcelos Calderón, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes Ochoa, Carlos González Peña, Julio Torri, Genaro Fernández Mutirgor y su maestro Pedro Enrique Sureña. Desempeñó varios cargos públicos: jefe de defensores de oficio en el DF, diputado, secretario de gobierno en Chihuahua, jefe del Departamento Diplomático de Exteriores, representante diplomático en Francia, Inglaterra, España, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Alemania.
Fue también gobernador del Estado de México de 1942 a 1945, después del breve interinato de José Luis Gutiérrez y Gutiérrez. Favela también fue juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, de 1946 a 1952. Lenny Bocanegra Priego. De Atlacomulco, rico municipio del Estado de México, surge la cofradía política que mucho daño le ha hecho a México y a su democracia, pues de ella han emanado políticos y caciques que durante décadas se han adueñado del destino de los mexicanos, conduciéndolos e induciéndolos a situaciones de extrema pobreza y marginación, porque es de ahí donde, precisamente, encuentran el caldo de cultivo para continuar manipulando la voluntad popular. El último de los nefastos cofrades que ha parido ese grupo es Enrique Peña Nieto, quien a base de invertir miles de millones de pesos con la complicidad del IFE y de empresas privadas tales como Televisa, se impuso como el próximo presidente de los mexicanos. En la historia del PRI y quizá en la historia reciente de la política nacional, no ha habido un grupo político tan definido y reconocido como el de Atlacomulco, señalado así por el municipio donde nació el exgobernador Isidro Favela, autor de un estilo de hacer política que se reflejó en su clásico refrán: un político pobre es un pobre político. Durante 4 décadas los políticos más importantes del Estado de México han estado incluidos en el grupo Atlacomulco, no obstante que en el 2001 murió el profesor Anqui y se creyó que hasta ahí había llegado dicho frente político. Otro personaje más que se une es Adolfo López Mateos, originario del municipio de Atizapán de Zaragoza, miembro igual de este grupo selecto, y aunque algunos señalan que realmente nació en Guatemala, y que ha sido el único presidente de la república que no agradó a la élite de ese entonces, y a partir de entonces el grupo Atlacomulco ha hecho esfuerzos por sentar familiarmente a alguien de los suyos en la silla presidencial. No obstante, podemos descartar el parentesco de este expresidente con López Obrador, un político izquierdista que se considera juarista y que le afirma inspirarse en héroes de la patria como Gustavo I. Madero y Benito Juárez, estos igualmente considerados masones de altos grados y ocultos ante los ojos de miles de mexicanos. No descarto estas dudas ante el actual candidato a la presidencia de la República, me considero López Obradorista. Pero si en curiosidad logro encontrar indicios de masonería en el actual candidato o de otros, ya sea José Antonio Meade con Atlacomulco o Ricardo Anaya con el Yunque y López Obrador con los Tecos, se los haré saber. Sin más, aquí termino la primer parte de este tema controversial. Quiero recalcar que todo esto es sostenido, escrito y verificado de fuentes confiables. Si quieren saber más de este tema, te dejo abajo el link de las fuentes. Sin más, me despido. Soy el Cardenal Juárez, libertad y expresión.